Diálogos sobre el Libro de Mormón. Tercer Nefi, 10, 11. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa sobre el Libro de Mormón. Hoy están con nosotros 4 profesores del Departamento de Escrituras Antiguas. A mi izquierda, David Wirchert, Tom Wayment y Gay Strathern. Yo soy el Dr. Kelly Ogle. Hoy vamos a hablar sobre los capítulos 10 y 11 de Tercer Nefi en el Libro de Mormón. Han pasado 600 años en los cuales los profetas han estado anunciando la venida del Salvador. Y en esta parte, antes de comenzar el capítulo 10, encontramos que varias de las profecías de Samuel ya se han cumplido. En la actualidad tenemos condiciones muy similares. Nuevamente estamos esperando la venida del Señor, por lo que esas cosas también se refieren a nuestro tiempo. Tenemos en el capítulo 9 un reporte de daños, la magnitud de la destrucción en toda la tierra y luego el anuncio de quién era el visitante. En el capítulo 9, versículo 15, por ejemplo, el visitante se presenta diciendo: «He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creé los cielos y la tierra». Me impresiona mucho la claridad y la exactitud de sus palabras que no dejaron duda de quién era Él. En el capítulo 10, al final del versículo 10, dice: «El Señor Jesucristo, el Redentor». Y luego, en el capítulo 11, Él mismo se anuncia diciendo: «Yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Yo soy la luz y la vida del mundo». Y aún el Padre anunció su venida. «He aquí a mi Hijo amado en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre. A Él oíd». Eso es lo que dice el Padre cada vez que Cristo viene, ¿de acuerdo? Unas pocas veces. Este es el Salvador del mundo, Él lo creó, Él es el que lo cuida. Pero en las raras ocasiones que se ha manifestado el Padre, como en el bautismo de su Hijo y en el monte de la Transfiguración, y cuando anunció a los habitantes en la antigua América diciéndoles: «Este es mi Hijo amado», sabemos que los judíos no creen que Dios tenga un hijo. Los musulmanes no creen que Dios tenga un hijo. Y no estoy seguro cuántos cristianos en estos días realmente creen que Dios tiene un hijo que vivió aquí en la tierra. Pero tenemos el testimonio del Padre y sabemos quién es Él y que apareció. ¿Qué más sucede en el capítulo 10? Me gusta mucho cuando en los versículos 4 y 5 el Salvador habla de la gallina y los pollitos. Como vemos, es la misma declaración o muy similar a la del Salvador al final de su ministerio, estando de pie en el Monte de los Olivos mientras observaba a Jerusalén y expresó: «Oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis». Hay una tristeza absoluta en ese lamento, y aquí tenemos al Salvador repitiendo a los nefitas y lamanitas en el versículo 4 de manera más detallada que en el relato bíblico: «Oh pueblo de estas grandes ciudades que han caído, que sois descendientes de Jacob, sí, que sois de la casa de Israel, cuántas veces os he juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y os he nutrido. Con cuánta frecuencia me he acercado a vosotros haciendo las cosas que os serían de provecho». Y en el versículo 5, «Y además, cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, oh pueblo de la casa de Israel, que habéis caído. Sí, oh pueblo de la casa de Israel, que habitáis en Jerusalén, así como vosotros los que habéis caído. Sí, cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis. Oh vosotros de la casa de Israel, a quienes he preservado, cuántas veces os juntaré como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, si os arrepentís y volvéis a mí con íntegro propósito de corazón». El Salvador lo hizo en tiempos pasados, algunos de ellos escucharon, otros no. Él aún lo está haciendo y continuará haciéndolo siempre. Como Isaías diría, que su mano está todavía extendida, rogando a la casa de Israel para que vengan a Él. Sí, la imagen es de protección, la imagen apacible de una gallina. Siempre me han gustado los 3 verbos que usa. Como sabemos, cuando imaginamos al Salvador enfatizando algo, no encontramos el énfasis en la voz.
No podemos captar eso y tampoco podemos saber si él usó alguna entonación específica. Pero creo que aquí lo enfatizó por medio de la repetición y las tres conjugaciones diferentes son os sé, os habría, os juntaré. Como dando a entender, yo sé que aún algunos se alejarán de mí, pero todavía extenderé mi mano si es que se arrepienten. Aquí en este capítulo veremos eso. Me gusta la manera en que él hace hincapié en la idea de si os arrepentís y regresáis a mí con íntegro propósito de corazón. Realmente nos está preparando para lo que vendrá al tiempo de su aparición. La mayor parte del capítulo 10, o aún todo el capítulo, es un adelanto de su venida, al dejarles saber que esas profecías al respecto fueron hechas en generaciones pasadas. Han sucedido algunas cosas desagradables. Todas estas catástrofes en la tierra, aún así las primeras cosas que él compartió con ellos fueron palabras compasivas. Bien, creo que también tenemos el asunto de que la gallina va a proteger sus pollitos, ¿correcto? Aquellos que sobrevivieron a esas destrucciones fueron realmente aquellos que obedecieron como los pollitos. Respondieron a la mamá gallina y el Salvador los protegió. Fueron los más justos los que sobrevivieron, tanto de los nefitas como de los lamanitas. En otras palabras, el hacerles caso resultó en una poderosa protección de las destrucciones mencionadas en los últimos capítulos. Es el versículo 12, ¿correcto? Sí. Y fue la parte más justa del pueblo la que se salvó. Sí, fueron los escogidos. El versículo 14 dice, y ahora bien, quien lea, entienda. Hagamos un pequeño repaso de los profetas. El que tenga las escrituras, escudriñelas y vea y considere si todas estas muertes y destrucciones, por el humo, las tempestades y los torbellinos, no fueron profetizadas, fueron anunciadas. Sucede lo mismo actualmente. Los profetas han sido muy claros en lo que está por venir, y nos preguntamos si no se dirá lo mismo en la segunda venida. Abran sus escrituras y vean si todo esto no fue explicado de antemano. Fueron muchas las advertencias. Mormón parece un poco ansioso de aclararnos este punto, porque ya lo había mencionado en el versículo 11, y hasta aquí se cumplieron las escrituras que se habían declarado. Así que ahí nos lo dijo, y luego un par de versículos más tarde, en el versículo 14, se han cumplido. En el versículo 16 están los profetas que testificaron. Mormón quiso que cada familia lo tuviera presente. Quizás el propósito del capítulo es recordar que los profetas lo dijeron. ¿Se dan cuenta que se cumplió? Y además fue testigo de otro suceso profetizado, el regreso a la iniquidad. Y él está diciendo, cuando los profetas lo dicen, sucederá. Este es Amós. Dios no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Pero en el libro de Mormón encontramos ese mismo énfasis específicamente para la casa de José, de la que ellos eran un remanente, y que estas profecías eran otras profecías que se encontraron en las planchas de bronce, que no aparecen entre las profecías de la Biblia. E hizo énfasis sobre este punto citando a Senoc y Senos y otros, de que estas profecías eran específicas para la casa de José y de lo que sucedería a esta gente en las Américas. Los que fueron preservados, en el versículo 18 dice, grandes favores, grandes bendiciones fueron derramadas sobre sus cabezas, al grado que poco después de la ascensión de Cristo al cielo, Él verdaderamente se manifestó a ellos. Muy pronto después de ascender al cielo, se apareció aquí. El capítulo 11 es el primer capítulo del libro de Mormón que los investigadores estudian por invitación de los misioneros. Sucedieron algunas cosas maravillosas en este capítulo cuando el Señor se apareció y habló a la gente. ¿Dónde están? En el templo. ¿Dónde? Bountiful. Desde 1994 podemos decirlo nuevamente. Tenemos un templo en la tierra de Bountiful. Abundancia. Abundancia en la tierra. Ellos escucharon una voz en el versículo 3 del capítulo 11. Mientras estaban conversando, oyeron una voz como si viniera del cielo. No era una voz áspera ni una voz fuerte, y no entendieron la primera vez. Me gusta especialmente la forma en que las cosas son expresadas en el versículo 5, y no fue sino hasta que abrieron sus oídos. Hay algo para poder escuchar las cosas de naturaleza espiritual que es requerido de nosotros.
Cuando ellos abrieron sus oídos y dirigieron sus ojos hacia el cielo, comenzaron a escuchar y a entender esa voz. Me parece muy interesante que ellos no la podían escuchar. Bueno, en parte porque estaban hablando, y no es que estuvieran hablando de cosas malas. Ellos estaban hablando de Jesucristo y de las señales y profecías. Eran cosas buenas las que estaban hablando, pero algo sucede cuando permanecemos en silencio, preparados para escuchar los susurros del Espíritu y las cosas del cielo. Es una de las razones por las que el presidente Packer nos ha pedido que lleguemos temprano a la reunión sacramental para escuchar las palabras de quienes nos enseñarán las cosas de Dios. Hay otro significado aquí en el libro de Mormón. Si regresamos al capítulo 9, hay otra voz aquí, otra voz también celestial que ellos pueden escuchar sin ninguna dificultad, la voz de la destrucción. ¿Hay algunos otros idiomas? Sí. Le habló a toda esa gente. ¿Todos hablan el mismo idioma? En Guatemala hablan español, pero hay 24 dialectos. Sí, Son totalmente diferentes. Si alguien va a venir a hablarles, ¿lo hará en un lenguaje que todos van a entender? es muy posible. Siempre me he preguntado si hay un indicio sutil que nos ayuda a escuchar la palabra destrucción claramente, porque para la voz del Espíritu tenemos que poner atención y escuchar. ¿Creen que exista algo así? Escuchen, esta escena se va a repetir, y me pregunto cómo vamos a reconocer su voz. ¿Será una voz misteriosa, mística o mágica? ¿O la reconoceremos porque hemos escuchado su voz antes en las Escrituras? En el templo hemos llegado a conocerle. Y creo que el libro de Mormón puede ayudarnos a encontrar la respuesta en cuanto a eso. He observado que el verbo escuchar no se refiere solamente a los oídos. En el versículo 5 de Tercer Nefi, capítulo 11, dice, y nuevamente por tercera vez oyeron la voz. Ellos la escucharon con sus oídos, abrieron sus oídos y sus ojos. Fue además visual. No solo son los sentidos, sino que hay otra sensación como podemos captar en el versículo 3. Una voz suave que penetró hasta lo más profundo. Fue un sentimiento poderoso. En efecto, todas estas declaraciones, testimonios y testigos nos hablan de lo auditivo y de lo visual, y que inmediatamente después de que Él apareció, vino este sentimiento o sensación que los estremeció, que se manifestó así de varias maneras a la gente que estuvo allí, para que ellos supieran quién era Él. No quedó duda de que Él era el Cristo. Hay algo más, sin embargo, cuando el Padre dijo, «He aquí, este es mi Hijo amado». Ellos escucharon las palabras, pero no creo que hayan entendido el significado de ellas, porque cuando lo vieron descender todavía creían que era un ángel. No relacionaron las palabras con aquel que descendía. No fue sino hasta que el Salvador dijo, «Yo soy Jesucristo», de quien los profetas testificaron, que la multitud entendió lo que estaba sucediendo. entonces después, una vez que apareció, ellos supieron quién era Él. ¿Qué los invitó a hacer? Que se acercaran uno a uno y lo tocaran. Como David dijo, para que tuvieran ese testimonio físico. En efecto, este es el testimonio esencial, el contacto físico, que no es un espíritu. Es en parte el cumplimiento de la sección 129 de Doctrina y Convenios, donde dice que si queremos saber si es un espíritu o un ser resucitado, basta con que estrechemos su mano. Es decir, soy el que digo que soy el Cristo resucitado. Hay algo más en medio de todo esto, y lo leemos únicamente en 2 versículos. Se ha calculado y no sabemos exactamente cómo sucedió, pero si cada una de las 2.500 personas que lo tocaron se detuvo 10 segundos ante el Señor, significa que Él estuvo allí cerca de 7 horas. Lo leemos en las Escrituras y pensamos, ¡qué maravilla! Pero cuando nos detenemos a pensar en el hecho de que Jesucristo estuvo allí por un periodo de tiempo tan largo, nos damos cuenta de que era muy importante para el Salvador dar un testimonio individual, y no como bajo la ley de Moisés, que fue un convenio con la nación. Con la llegada del Salvador, los convenios se hacen uno a uno, convenios individuales donde nos comprometemos con el Salvador a hacer su obra. Además, a todos aquellos a quienes Él se apareció, primero a las mujeres, después a los apóstoles y una semana más tarde a Tomás, a todos les pidió que tocaran sus heridas. Esas 7 heridas en sus manos, su costado y en sus pies. En parte, creo que fue porque siglos después la gente iba a decir, bueno, yo creo que Dios sí vino a la tierra, pero no creo que haya tenido un cuerpo como el nuestro.
Los filósofos griegos y los demás han dicho, el cuerpo es malvado, no pudo haber tenido un cuerpo como este. Él invitó a todos, a miles de personas en ambos lados del mundo a que lo tocaran, lo sintieran, para que supieran que él tenía un cuerpo físico. Él tenía un cuerpo de carne y huesos y había resucitado con ese cuerpo, un cuerpo tangible que todos podían tocar y así tener un testimonio. ¿Qué sucede? Me parece interesante que, después de recibir este testimonio, él llamó a Nefi y le dio autoridad para bautizar. La mayoría del capítulo 11 se enfoca en el bautismo, no solamente dándole a Nefi autoridad, sino también dándola a otros para bautizar luego de que él partiera. ¿Por qué en 20 versículos se menciona el bautismo 23 veces? La primera cosa que él quiere hablar con ellos es sobre el bautismo. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué? He pensado en esa pregunta con frecuencia y creo que debe haber una explicación. Vemos que en el versículo 25, él les enseña especialmente la oración, cómo decirla, cómo hacerla. No sabemos mucho acerca de cómo se hicieron las ordenanzas antes de esto. Recordemos que tenemos a los lamanitas y a los nefitas. Nos preguntamos si quizás él necesitaba reunirlos a todos. Háganlo correctamente, de cierta manera. Por seguro, el Señor quería hacer énfasis en la autoridad apropiada y en la debida organización. Él dijo varias veces, no habrá disputas. Sí. Él los conocía. Él sabía que había sucedido, no debía haber contención. Es muy claro cómo esta ordenanza salvadora, debe ser efectuada. En el Libro de Mormón está más claro que en la Biblia el hecho de que el bautismo era la parte central de lo que ellos estaban haciendo. A pesar de que ellos estaban viviendo la ley de Moisés, continuaron bautizando y demás. El conocimiento de la necesidad del bautismo no era nuevo para ellos. Lo habían estado haciendo en el pasado. Por lo tanto, ellos ya tenían un conocimiento en términos de hemos sido bautizados por muchas razones y una de ellas es para hacer un nuevo convenio. Era seguro que el Salvador había de venir para cumplir la ley de Moisés e instituir su nuevo convenio, habiendo sido la ley de Moisés parte de esta preparación. Era ahora necesario predicar el arrepentimiento y así preparar a la gente para el nuevo convenio, siendo Jesucristo el centro del mismo. Era una nueva organización. Él organizó y estableció su iglesia, instituyendo el bautismo como la puerta de entrada a su reino. Lo cual obviamente expone otra razón para la necesidad del bautismo. Me pregunto además con este llamamiento a Nefi, y cuando le invitó a acercarse a él, fue por el bien de Nefi que dijo, te doy poder para que bautices a los de este pueblo cuando yo haya ascendido al cielo otra vez. Y en el versículo 22 agrega, y además el Señor llamó a otros. Suponemos que se refiere al llamamiento de los 12. ¿Fue este llamamiento por él o por la multitud? Esta es mi iglesia, una definición muy clara de organización. ¿No nos encantaría a todos tener al frente de la organización de la Iglesia El Salvador de pie diciendo, vamos a hacerlo de esta manera? Sabemos que nuestros líderes son inspirados, pero sería grandioso tenerlo a él ante nosotros. Y no es solamente eso, sino que también les dio instrucciones muy detalladas de cómo hacer las cosas. Y entrando en el agua, esta es la oración que ofrecerás. Lucas enfatizó eso. Así es, habiéndoseme dado autoridad de Jesucristo, en el versículo 22-25, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así que con estas instrucciones detalladas, tan útiles, realmente no da lugar a discusión en cuanto a cómo llevarlas a cabo. Entonces, ¿puede una iglesia tan bien organizada resquebrajarse? Se pregunta uno, hay quienes dicen, bautismo significa esto o autoridad aquello. Tenemos a Jesucristo de pie ante nosotros y es como Él lo ha dicho. ¿Cómo discute usted eso? Para esa generación, pero la siguiente... Yo sí. Ellos no estuvieron ahí, no lo pudieron ver. La gente dijo que él estuvo ahí. Ellos hacen preguntas, sí. Lo que me parece interesante también es que comenzó el capítulo 11 confiriendo el poder para bautizar, y en el capítulo 18, al terminar el primer día, la última cosa que él hizo antes de partir fue conferir la autoridad para dar el don del Espíritu Santo. Así vemos la conexión entre el bautismo y el don del Espíritu Santo. Día 1. Entiendo que las cosas que están en medio tienen que ver con el convenio especial de tomar sobre nosotros el nombre de Cristo y la promesa final del don del Espíritu Santo.
Uno se pregunta en estos versículos, ¿previó el Salvador las dificultades a las cuales ellos se enfrentarían? El versículo 29 habla del Espíritu Santo para que pudieran discernir, y luego habla del espíritu de contención. Y como David mencionó, no habrá disputas. En el versículo 29, el que tiene el espíritu de contención no es mío. Así que hay una pequeña pista. Si recordamos este día claramente, será bueno. El versículo anterior, el 28, dice 2 veces, como hasta ahora ha habido. Estas disputas, él dice esto 2 veces, como hasta ahora ha habido, se refiere a la agitación del corazón de los hombres para contender con ira. Hubo algunos problemas con eso. Y el contraste es grande con el versículo 36, donde él describe la unidad entre la Trinidad. Y así dará el Padre testimonio de mí, y el Espíritu Santo dará testimonio del Padre y de mí, porque el Padre y yo y el Espíritu Santo somos uno. No hay contención entre la Trinidad, no hay disputas, todos están de acuerdo. Este es el ideal al que debemos dirigirnos. La humanidad no está de acuerdo todavía. Necesitamos ayuda. Sin embargo, la solución a todo está en la unidad. Cuando habla del bautismo, él habla también de la necesidad de tener y entender. Esta es mi doctrina. Él enfatiza esto una y otra vez. Él dice 3 veces, esta es mi doctrina. Y esa doctrina, si miramos en el versículo 32, al final dice que es el arrepentimiento, creer en Él, ser bautizado. Esta es mi doctrina. Esto es lo que significa venir a Cristo. Y creo que este es el mensaje central. Creer en Él, eso es la fe. Regresar a Él, eso es el arrepentimiento. Convertirnos a Él es el bautismo. Y ser guiados por Él es la guía del Espíritu Santo. Esas son las bases. A veces quedamos atrapados en la maraña de cosas menores y olvidamos que la esencia del Evangelio son estos 4 fundamentos. Él dice en los versículos 39 y 40, me encantan esos versículos, de cierto os digo que esta es mi doctrina, y los que edifican sobre esto, edifican sobre mi roca, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellos. Aquí está el poder, ¿correcto? Si enseñamos estas doctrinas, Satanás no tendrá poder sobre nosotros. Quienes declaren esto y lo establezcan como mi doctrina, tales proceden del mal, y no están fundados sobre mi roca, sino que edifican sobre un cimiento de arena. Haciendo las cosas muy complicadas. Sí. ¿Qué quiere decir él con las puertas del infierno estarán abiertas para recibirlos? O después en el capítulo 18, y las puertas del infierno están abiertas para recibirlos. ¿Alguna vez pensó en eso? ¿Cuáles son las puertas del infierno? No lo he pensado mucho de esa manera. Siempre me las imagino cerradas para los justos y que estarán cerradas para nosotros. Y la idea de que ellas están siempre abiertas es como si estuvieran diciendo, bienvenidos, es fácil entrar aquí, es gratis. Y yo creo que todos esperamos que las cosas que hagamos aquí las mantengan cerradas para nosotros. Hoy las puertas del infierno, pornografía, relaciones sexuales aberrantes, avaricia, orgullo, egoísmo, esas puertas están abiertas de par en par, listas para atraparnos a todos. Pero si obedecemos la doctrina simple y pura, tendremos poder y estaremos seguros. Una cosa que me parece interesante y que se encuentra al comienzo de Tercer Nefi en el capítulo 2 es que cuando las señales comenzaron a perder su efecto en la gente, Satanás tuvo más control sobre ellos. Y una de las cosas que empezaron a enseñar fue que la doctrina de Cristo era vana y tonta, mientras que el Salvador dice que esta es una de las cosas más importantes. Es una de las primeras cosas de las que él habla. ¿No es interesante que de acuerdo a nuestra filosofía y la forma en que hacemos las cosas los seres humanos, algunas de ellas que consideramos las más importantes no lo son realmente? Cuando el Salvador venga como prueba y testimonio viviente, sabremos qué es lo más importante. Él puede poner todo en su verdadera perspectiva muy rápidamente. Por eso es que amo el templo. El templo nos ayuda a mantener nuestras prioridades en orden, las cosas verdaderamente importantes. ¿Hay algo más que deberíamos mencionar como resumen de estos 2 capítulos, Gay?
Bueno, creo que como usted mencionó al principio, todo en el Libro de Mormón ha estado guiándonos a este punto. Y todo en el resto del Libro de Mormón es un eco de ello, o refleja de algún modo esta majestuosa y divina experiencia que nadie podría haber esperado tener en este estado mortal. En un sentido muy real de lo que estamos viendo aquí, especialmente en el capítulo 11, es la condescendencia de Dios que Nefi pudo experimentar cuando el ángel le explicó a él la visión de su padre. ¿Qué es el amor de Dios? Es la condescendencia de Dios por la cual Jesucristo, un ser divino, descenderá una vez más desde su hogar celestial a la tierra para ir entre la gente y enseñarles y que lleguen a saber de manera individual quién es Él. Uno por uno irán hasta Él y lo verán y lo tocarán, y así podrán saber de manera personal, sin intermediarios, que Él es Jesucristo, el Hijo de Dios viviente.